Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, eh, iniciando con el programa Compartiendo Prácticas de Red Sumarse. Cedo la palabra a quien nos acompaña, nuestro presidente de la Red Sumarse, a Héctor González, para que nos dé la bienvenida. Muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy. Muy buenos días, bienvenidos a este primer evento del programa Compartiendo Buenas Prácticas, hoy enfocado al tema de economía circular. Para quienes nos acompañan por primera vez en algún evento de Red Sumarse, Red Sumarse es una red de empresas socialmente responsables que busca contribuir al desarrollo sustentable de la sociedad a través de unir esfuerzos y voluntades con otros sectores de nuestra comunidad a través de programas de alto impacto social y por otro lado también promoviendo buenas prácticas de responsabilidad social empresarial e incentivando a más empresas a adoptar sus prácticas y seguir mejorando y siendo corresponsables con otros sectores de la sociedad. Desde 2011, en sus inicios, la red hasta la actualidad ha implementado en conjunto con aliados dos iniciativas de alto impacto social enfocado a generar capacidades en la comunidad de participación ciudadana principalmente y de prevención social del delito. Y bueno, el día de hoy inauguramos este ciclo de compartir buenas prácticas a través de este tema enfocado en economía circular y que es posible gracias a los miembros de Red Sumarse como Arca Continental, FEMSA y Unbox, a quienes les agradecemos mucho su apoyo para organizar este rico panel que disfrutaremos el día de hoy. Y bueno, sin más, agradecer, por supuesto, a Adriana, a Gabriel, a Jaime, los panelistas, y presentarles a nuestra moderadora, Alma Ramírez. Ella es cofundadora y directora de Unbox, una consultoría en innovación social y también empresa miembro de Red Sumarse y Empresa B certificada. Unbox impulsa el desarrollo de las organizaciones, conectando personas, planeta y dinero a través del diseño de estrategias de impacto y proyectos de transformación organizacional, desarrollo de habilidades y fortalecimiento del ecosistema emprendedor. Muchísimas gracias por acompañarnos, Alma, y moderar este panel. Sean todos bienvenidos. Gracias, Héctor. Muchas gracias. Y bueno, pues bienvenidos a todos. Pues yo me siento muy emocionada y muy honrada de la oportunidad de moderar este panel, muy emocionada porque este espacio pues es un espacio que venimos planeando y soñando pues desde hace ya algunos meses y nos da muchísimo gusto también tener un grupo tan nutrido de participantes esta mañana. Y bueno, sin más, pues voy a presentarles a nuestros panelistas, a nuestro panel de lujo. Nos acompañarán esta mañana el ingeniero Jaime Cámara, que es director general de PetStar. Él es ingeniero industrial egresado de la Universidad de Anáhuac de la Ciudad de México, con diplomado en Comercio Internacional por la misma universidad, diplomado en plásticos por el Instituto Mexicano del Plástico Industrial, así como un diplomado en Economía Circular por el EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey. Es ganador de la medalla Liderazgo Anáhuac en Ingeniería en el 2017, fundador y director general de PetStar y Avantgarde México, presidente de APREPET en 1999 al 2000, que es la Asociación para Promover el Reciclado del PET en México. Actualmente es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Asociación Nacional de la Industria del Plástico, así como de la Association for Plastic Recycling con sede en Washington. PetStar es la planta de reciclado de PET grado alimenticio más grande del mundo. Y Avantgarde México es subsidiaria de PetStar y es el acopiador de plástico de origen postconsumo y postindustrial más grande en América Latina. Muchas gracias por acompañarnos, Jaime. Bienvenido. Gracias por la invitación. También nos acompaña en nuestro panel Gabriel González. Gabriel es gerente de sostenibilidad en FEMSA. Cuenta con la responsabilidad de integrar el concepto de sostenibilidad, sus riesgos y oportunidades a la estrategia del negocio. Él es un veterano en la creación de valor social en las organizaciones, con más de 17 años de experiencia en las áreas de recursos humanos y sostenibilidad. Está comprometido a contribuir a la generación de valor económico, social y ambiental de manera simultánea. Como parte de su rol en FEMSA, Gabriel lleva la gobernanza de sostenibilidad, el Comité de Movilidad Sostenible
y la integración de la economía circular. Ha participado en grupos e iniciativas como Monetization Working Group y el SROI Network y actualmente participa en el programa CEFNext del Corporate Ecoforum. Gabriel es ingeniero industrial por el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con un MBA con especialidad en recursos humanos por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, una maestría en responsabilidad social corporativa en la Universidad Regiomontana y un diplomado en estrategia corporativa por parte de la Universidad de Chicago. Muy buenos días, Gabriel, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Y bueno, para completar este panel, quiero presentarles a Adrián Velasco. Adrián es el actual director de Futuro Circular y coordinador de Economía Circular en la Universidad del Medio Ambiente. Estudió diseño industrial en la UAM, realizó estudios de posgrado en dirección y desarrollo de negocios en el ITAM, economía circular en TU Delft y desarrollo sostenible en Columbia University. Es profesor invitado en economía circular en la Universidad Iberoamericana, la Universidad Anáhuac y la UNAM. Futuro Circular está conformado por un equipo multidisciplinario enfocado en integrar la sustentabilidad y la innovación en las empresas y organizaciones mediante la co-creación de soluciones a través de la economía circular. Muy buenos días, Adrián, bienvenido. A ustedes, buenos días y gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Gracias por acompañarnos. Pues muy bien, pues yo creo que todos estamos ansiosos y sedientos de escucharlos. Y me gustaría abrir la conversación pidiéndote, Adrián, que nos compartas qué es economía circular. Creo que la razón de haber iniciado este programa desde Red Sumarse con este tema es porque hay un gran interés de parte de las empresas que conforman la red y en general en Nuevo León por el tema, pero me gustaría que nos ayudes a poner un piso común de qué estamos hablando cuando hablamos de economía circular. Claro, gracias. Bueno, es una pregunta bastante desafiante de responder de una manera sintetizada, pero voy a esforzarme por hacerlo. Economía circular en realidad es un sistema económico como tal, es la ambiciosísima propuesta de un sistema económico completo que impulsa un acercamiento diferente, una nueva manera de acercarnos a los recursos, a las materias primas y la manera en la que interactuamos con ellos, eliminando el fin de vida de estas materias primas, de estos recursos naturales, eliminando el concepto de fin de vida de ellos mediante principios y estrategias innovadoras que buscan conciliar los intereses, por un lado, de las organizaciones y por el otro lado de la naturaleza. Crear un puente que logre integrar los objetivos que tienen estas dos grandes esferas de la actividad humana, pero, como lo digo, desde una perspectiva distinta. Eso, de manera muy sintetizada, sería lo que podría compartirles que es la economía circular. Gracias, gracias, Adrián. Y bueno, Jaime, platícanos, ¿cómo han llevado estos conceptos a prácticas en PetStar? ¿Cómo han integrado esta visión de un sistema económico circular a la operación de PetStar? Bueno, antes que nada, muchas gracias a la Red Sumarse por invitarme. Héctor, Rosario, muchas gracias. Y compartir, bueno, pues este panel con Adrián y con Gabriel. En primera instancia, PetStar nace como un proyecto de emprendimiento hace 25 años y hace 8 años fuimos adquiridos por Arca Continental, quien nos integró a la industria mexicana de Coca-Cola. Hoy los accionistas de PetStar son Arca Continental, Coca-Cola de México y otros 5 embotelladores del sistema de la industria mexicana de Coca-Cola. Y básicamente lo que nosotros hemos estructurado es mucho más que un negocio de reciclaje de PET. Es un modelo de negocio sustentable. A final de cuentas, para que
podamos desarrollar la economía circular, tenemos que pensar sistémicamente. Y lo que nosotros tenemos básicamente es eso, es un sistema. Es un sistema que va desde la recolección de los residuos de envases de PET en el mercado a través de una infraestructura muy robusta de 8 plantas de acopio distribuidas a nivel nacional, en donde atendemos a cerca de 1,300 puntos de compra de residuos, en donde son pequeños establecimientos que le están comprando los residuos de envases de PET básicamente a los recuperadores. De manera indirecta atendemos cerca de 25,000 pepenadores y recuperadores de residuos. Y bueno, con nuestra propia infraestructura, ese material lo llevamos a estas 8 plantas de acopio, ahí lo procesamos, lo compactamos, hacemos pacas perfectamente clasificadas que después se transportan a nuestra planta de reciclaje de alta tecnología en Toluca, en donde lo vamos a convertir nuevamente en resina reciclada, grado alimenticio, que se incorpora nuevamente por nuestros accionistas en envases nuevos con contenido reciclado. Entonces, yo creo que aquí el concepto de economía circular pues, está perfectamente claro. Nuestras 52,000 toneladas de resina reciclada que producimos al año y tenemos la planta de reciclaje de PET grado alimenticio más grande del mundo. Esas 52,000 toneladas salieron permanentemente de la producción de resina virgen. Ya sustituimos a la resina virgen y estamos permanentemente reincorporando este material en la cadena de suministro de estos envases sustentables. Un ejemplo clarísimo, pues es esta botella, ¿no?, de Ciel, que está hecha 100% de otros envases y obviamente pues es una botella altamente sustentable, está hecha con resina de PetStar y bueno, pues ya hace pues 2 años que ni 1 gramo de resina virgen se utiliza en la producción de estos envases, ¿no? Entonces, así es como nuestros accionistas, liderados por Arca Continental, pues están tangibilizando pues el concepto de economía circular junto con PetStar. Gracias, Jaime. Gracias. Gabriel, ahorita que te presentaba, leíamos que tú tienes justo esta encomienda de integrar la economía circular a la operación, a los negocios de FEMSA, y me gustaría que nos platicaras cómo ha sido este proceso, cómo han integrado y aplicado el concepto de economía circular al negocio. Sí, lo que estamos tratando de hacer es integrar la economía circular al modelo de operación de las unidades de negocio. Y lo estamos haciendo, en algunas vamos más avanzados, en otras no tanto, pero más o menos lo puedo resumir en 4 grandes pasos o 4 grandes tareas que hemos hecho, ¿no? El primero es entender el concepto de economía circular, que la gente lo entienda en las operaciones, en las unidades de negocio, en las empresas de FEMSA. Hay que entender el concepto, que no solamente es reciclar, que va desde mucho más atrás, desde la parte del diseño, del volver a utilizar los materiales, que sea un proceso infinito de utilización de ese material. El segundo es generar estrategias y lineamientos. Por ejemplo, en la estrategia de sostenibilidad de FEMSA, uno de los pilares es el eje de nuestro planeta. Y uno de los ejes de acción de ese pilar es la economía circular, ¿no? También tenemos integrado en nuestro código de ética el tema de los recursos naturales y su aprovechamiento, y su reciclaje, etcétera, su reuso. Tenemos una política corporativa de medio ambiente donde también lo contempla. Y en esa segunda parte pues cerramos con metas corporativas, ¿no? El año pasado lanzamos una meta corporativa de lograr el 0 residuos de la operación. Nuestras operaciones para el 2030 no manden nada a los rellenos sanitarios. Y pues ahí habrá que ver cuáles son las estrategias. Nos quedan todavía 9 años y medio,
pues donde va a incluir desde el rediseño, la reducción, el reuso, el reciclaje, etcétera, ¿no? Entonces tenemos ahí esa meta. Y una vez que ya tenemos esos elementos de que ya lo entendimos, ya lo pusimos en nuestro, vamos a decir, nuestro gobierno corporativo, ya lo declaramos como importante, pues hacemos con las unidades de negocio un análisis de nuestros procesos con una visión de economía circular y encontrar áreas de oportunidad. Vamos a encontrar tal vez muchas, unas grandes, otras más pequeñas, unas más difíciles, unas de más de corto y otras de largo plazo. Pero con esta nueva visión o esta invitación a analizar los procesos, con esta nueva visión, pues vamos a encontrar esas áreas de oportunidad y pues va a haber que ir a atacarlas en la medida de lo posible, poco a poco y escogiendo las batallas. Y finalmente con un tema de medición, en donde puedes establecer indicadores dependiendo de los procesos, dependiendo de la unidad del negocio o a nivel corporativo, y son indicadores para saber si vas avanzando, qué materiales estás utilizando, de dónde vienen, cuáles son, si son reciclados, si no son reciclados. Posteriormente, pues cuántos residuos estás sacando y hacia dónde se está yendo ese residuo. Y pues en el camino, pues hay una serie también de indicadores que puedes tener, pero más o menos creo que lo podemos resumir en esos 4 grandes bloques de tareas, ¿no? De pasos o de procesos para de verdad integrar una estrategia que nos ayude a migrar hacia esto. Y Adrián, tú que trabajas con diferentes organizaciones y que eres, pues de alguna manera, un evangelizador de esta nueva economía circular, ¿cuál es el argumento para decir por qué esto que nos platicaban tanto Jaime como Gabriel, que obviamente implica pues establecer metas muy ambiciosas, hacer inversiones desde la perspectiva del negocio para integrar estas prácticas? ¿Por qué es importante hoy tener esta visión y empezar a implementar estrategias de economía circular para las organizaciones? Bueno, yo creo profundamente que la razón por la que es importante para una persona, para un área de una empresa, para una empresa como tal y para un gobierno, incluso estatal, federal, del nivel que tú quieras, es porque es una cuestión de supervivencia empresarial, de supervivencia individual, de supervivencia en el contexto en el que lo quieras poner. ¿Por qué? Porque, por un lado, la naturaleza nos está gritando de diferentes formas y y con diferentes intensidades, pero nos está gritando y haciendo muy claro el llamado a que tenemos que empezar a relacionarnos, a vincularnos con ella de una manera distinta. Y cuando digo naturaleza, no me refiero solamente al oso polar o al orangután o al arrecife de coral, ¿no? Para un contexto como muy romántico. Me refiero incluso a nosotros mismos como parte de la naturaleza, a nuestro propio bienestar, a nuestra propia salud, a las futuras generaciones. Es evidente que nos están llamando a hacer un cambio. Pero por otro lado, porque hablando en el contexto empresarial o corporativo, porque las empresas que tengan la suficiente visión y la suficiente anticipación podrán lograr ver que es una exigencia para para mantenerse vigente en los mercados al acercarnos de una manera distinta, como lo mencioné, a cómo tratamos los recursos, los productos, los servicios, los residuos. Porque, como suelo decirlo, llevamos décadas dejando dinero en el escritorio, en el contexto empresarial, y hay algunas empresas que están empezando a darse cuenta de esta realidad, de que hay dinero en el escritorio que nadie está tomando o que lo estamos tirando a la basura. Llevamos décadas haciéndolo y están empezando a tomar ese dinero, están empezando a hacer estrategias para poder capitalizar ese dinero, ¿no? Y me parece fantástico los ejemplos. Yo tengo el gusto de conocer la planta de PetStar
y a mí me parece fantástico el esfuerzo que está haciendo, por un lado, la industria embotelladora, por el otro lado, PetStar como tal. Pero como lo comentas, yo tengo la oportunidad de dar webinars y conferencias, ahorita han sido en línea por razones evidentes, y es fantástico, ¿no? Toparme con empresas globales en Chile, en Colombia, en Argentina, en España, que es donde la semana pasada y antepasada tuve la oportunidad de dar webinars, que han abierto los ojos a esta realidad y con la intención que menciono de supervivencia y de evolución, han hecho ya parte de sus estrategias, de su visión corporativa, esta megatendencia de la economía circular. Entonces, pues es un tema de sentido común, me atrevería a decir. Gracias, Adrián. Jaime, ¿cómo has visto que el contexto que estamos viviendo hoy de la pandemia por COVID, de varias crisis que estamos enfrentando en simultáneo, ha impulsado, ha generado más interés o más relevancia de este acercamiento, y tú decías, de modelos de negocios sustentables o a la economía circular? Desde tu perspectiva, ¿cómo ha afectado pues esta situación que hace algunos meses no imaginábamos, el que este tema se vuelva más relevante, más importante? Bueno, yo creo que el riesgo que tenemos ante lo que estamos viviendo es a lo mejor lo contrario, ¿no? Que se cambien las prioridades, se descuiden por pensar en la supervivencia de la economía, se descuiden estos temas, y creo que la oportunidad está en verlo exactamente al revés, ¿no? Si tú lo ves desde la perspectiva sistémica de la economía circular, en donde permanentemente estés buscando generar valor social, valor ambiental y valor económico, desde ahí está, creo yo, la oportunidad para afrontar el reto que estamos enfrentando, ¿no? Creo que en el caso, por ejemplo, de PetStar, nosotros, para poder concientizarnos, primero nosotros como empresa, nuestros colaboradores, nuestros accionistas, en el concepto, pues hemos reforzado con prácticas, con certificaciones, evidenciando el potencial que se puede generar en la economía circular. Tenemos una certificación que logramos el año pasado, que es una certificación que se llama Cradle to Cradle, o de la cuna a la cuna, un organismo internacional. La resina reciclada de PetStar es la primera resina reciclada plástica en obtener esta certificación. Y es una certificación holística, hablando de la generación de valor social, ambiental y económico, porque habla del componente de salud de las personas, y de que los procesos, los materiales no contengan ninguna sustancia que pueda dañar la salud. Desde luego, el concepto de reutilización de material, energía renovable, manejo responsable del agua y justicia social. Yo creo que esto es exactamente la forma en que debemos de afrontar el reto con todos estos componentes, ¿no? Y más ante la pandemia, pues vaya, nosotros hemos seguido operando, generando la oportunidad de ingreso a muchísima gente en un país como México y en la mayoría de los países en desarrollo, que generan un ingreso que les permite poder tener una vida digna en la recuperación de los materiales reciclables, ¿no? Y creo que ahí, pues, se habla muchísimo de ese potencial valor social que queremos o que estamos tangibilizando. Cuando tú tomes una bebida que contenga resina reciclada de PetStar, pues no solamente tiene material reciclado, sino tiene un material reciclado que se procesó ambientalmente con responsabilidad
y generó un impacto social muy positivo y además pues es competitivo económicamente. Gracias, Jaime. Es como, aún en tiempos de crisis donde pareciera que el llamado es a priorizar el tema económico, mantener esta visión renovada de la responsabilidad del negocio y la integración de la estrategia, ¿no? Lo que dices, lo económico, lo ambiental y lo social integrado. Gracias, Jaime. Gabriel, ¿cuáles han sido las oportunidades o cuáles son las oportunidades que ustedes han visto que integrar la economía circular representa para un negocio? ¿Por qué sí? ¿Por qué es importante? Mira, como lo decía Adrián, es un tema prácticamente de sentido común. Cuando nosotros vamos y hablamos del tema de economía circular, la verdad es que nadie te dice que no al tema. Es un modelo que trae muchos beneficios y que, como también voy a retomar las palabras de Adrián, si lo sabes plantear bien, te trae ahorros, económicos, beneficios ambientales y beneficios sociales. El tema del desperdicio de los recursos que ya fueron explotados causan problemas más adelante en la cadena. Hay gente que sufre mucho en los tiraderos, tratando de recolectar valorizables. Y esos valorizables, pues en la cadena, más atrás que nos vayamos en la cadena, es donde se tienen que empezar a recuperar para quitar esos problemas sociales y buscar mecanismos como los que mencionaba Jaime para generar esos empleos y esa generación de valor en la cadena. Entonces, pero acotándolo a plantas productivas o a tiendas, Oxxo, farmacias, en temas de logística, etcétera, de los negocios en donde estamos nosotros, es un proceso donde, bien planteado, te agiliza tus procesos productivos porque te evitas estar gestionando residuos, aprovechas y mantienes vivos los recursos y los utilizas una y otra vez, y eso te conlleva un ahorro económico. Tú puedes tener ahí negociaciones con proveedores porque su empaque pues tiene que ser menor, entonces eso representa también algunos ahorros para ellos y por ende pues puede ser también para el comprador. Si tú en tus procesos tienes una separación de los materiales y sabes cuáles de esos puedes utilizar, pues los reusas y no tienes que volver a comprarlos, y una vez que los desechas separados, esos recursos valen. Los recursos revueltos no tienen valor, los recursos separados tienen un valor, ¿no? Entonces, si eso lo podemos entender y lo podemos llevar a la práctica, vamos a llamar en la parte más simple de la economía circular, que es en la gestión de los residuos, lo puedes explotar y hacerte de un pequeño ingreso no vamos a estar tirando ese dinero hacia a la basura, sino te puede hacer un ingreso que eso lo puedes aprovechar para seguir generando mejoras en esos mismos procesos. Esa es la virtud y también parte de lo que se tendría que estar generando, ¿no? Que esos beneficios que puedes tener por la buena gestión de los recursos, pues poderlos estar inyectando para que se convierta en un círculo virtuoso, ¿no? Tenemos algunos ejemplos en la compañía de esto. Por ejemplo, todas nuestras plantas embotelladoras en México son cero residuos. Toda la gestión de los residuos, todos los residuos los gestionan y pues se disponen adecuadamente, se venden, etcétera. Pues eso ayuda a mantener en buenas condiciones el sistema ambiental de la planta, ¿no? Entonces, yo creo que es cuestión de sentarse, de abrir la mente, de pensar en las posibilidades, en las grandes posibilidades que tiene el concepto de economía circular y ver todo. Ahorita nos hablaban un poquito de la innovación. La innovación no solamente está en los productos, también está en los procesos. Está en el diseño, está en todo. Entonces, abramos nuestra mente, sentémonos un ratito a pensar las posibilidades, entendiendo dos cosas, el concepto de economía circular y entendiendo nuestro proceso y la vida de los materiales y de los productos y servicios que nosotros estamos generando,
y dónde hay oportunidades. Eso sería. Súper, gracias, Gabriel. Y bueno, creo que ahorita hablábamos de los por qué sí, por qué es importante, dónde están las oportunidades, pero me gustaría también explorar cuáles son los obstáculos, porque sin duda es un camino retador. Pues todo cambio implica retos, resistencias, y bueno, me gustaría, Adrián, tú que tienes constantemente conversaciones con muchas organizaciones que se acercan con este interés, ¿cuáles son esos como los 3 principales obstáculos que tú identificas que es donde se atoran? O sea, para pasar como del interés a ya a la implementación o a la integración de este tipo de estrategias. Claro. Bueno, el reto más, yo creo que es el más grande que hay, con el que me he topado, es que se necesita un cambio de paradigma. Es algo, yo encuentro muchas similitudes como cuando una empresa o un gobierno busca implementar estrategias de ética, ¿no? O de honestidad o estas visiones de hacer lo correcto y comportarse de manera ética en tu ejercicio profesional. Uno puede poner limitaciones, consecuencias graves, hacer programas, muchas cosas, pero si el individuo no toma de manera personal una convicción de que no está bien ser corrupto, de que no está bien ser deshonesto, pues los esfuerzos que se puedan hacer van a ser los resultados van a ser muy pobres. Entonces, es algo muy parecido en el tema de economía circular. Uno necesita ver un cambio de paradigma, entender que ya estuvo bueno de estar haciendo las cosas como las estamos haciendo. Y celebro mucho, les puedo asegurar a la audiencia que no nos pusimos de acuerdo, pero es fantástico escuchar a mis compañeros ponentes cómo convergemos en las visiones, ¿no? De que sí es muy necesario también el que estos cambios se hagan por las razones correctas. A todas luces, como lo acaba de mencionar mi tocayo, la economía circular va a generar beneficios económicos, va a generar ahorros, va a permitir entrar en nuevos mercados, va a permitir hacer procesos eficientes, va a permitir muchísimos impactos económicos. Pero sin lugar a dudas, ese es como el efecto colateral innegable, pero sí es importante que entendamos que hay una necesidad urgente y palpable por todos lados de empezar a interactuar con los recursos, con las materias primas, con la manera en la que las explotamos, procesamos, comercializamos, distribuimos e incluso cómo las desechamos. Es muy importante esto. El segundo reto que creo que que yo me he topado es el que se piense que va a ser gratis el cambio, ¿no? O se piense que el esfuerzo va a ser con un chasquido de dedos y va a suceder. Yo creo que los grandes ejemplos de economía circular detrás, ¿no? Tras bambalinas, y Jaime yo creo que le puede testificar, implican un esfuerzo enorme, porque como lo mencioné, la economía circular es un cambio en el modelo, en el sistema económico completo. Y eso no se hace con un buen deseo y con un chasquido de dedos. Implica un esfuerzo constante y las empresas que decidan implementarla tienen que entender que va a requerir, por un lado, un tiempo y por el otro lado, recursos humanos, económicos y demás. Entonces, no va a ser de a gratis. Y yo creo que el tercero sería la falta de un conocimiento profundo de lo que es economía circular. Yo me he topado con muchos
contextos, cuyos nombres no voy a decir para no balconear a nadie, que enarbolan la bandera de la economía circular, hablan de economía circular, pero realmente no están implementando ni comprendiendo lo que realmente significa economía circular. Economía circular es un concepto complejo, no se entiende con 3 minutos de leer un artículo. Implica un esfuerzo importante y inmiscuirte profundamente en todos sus principios, estrategias, contextos y demás. Entonces, me parece que un reto importante es que haya una clara comprensión de lo que es. Cuando uno se acerca y ve todo lo que puede lograr la economía circular en tantos contextos como se han mencionado ya previamente, entonces se avanza muchísimo para su implementación real. Gracias, Adrián. Muchas gracias. Sí, sin duda, el camino no es sencillo y es importante, creo que para muchos de los que estamos aquí con este interés pues por un lado, justo lo que decías al final, de entender con mayor claridad qué es, qué requiere, pues es sumamente importante. Y me gustaría mucho, Jaime, que tú nos platiques también, ustedes que han sido también pioneros y un referente en temas de economía circular en México, ¿cuáles han sido parte de los obstáculos que ustedes han encontrado en el camino? Esas dificultades que tú nos pudieras decir, oigan, aguas con esto, ¿cómo han podido resolver pues, los temas pues, complejos de integrar un modelo de negocio como el que ustedes tienen? Bueno, yo creo que, como bien lo comenta Adrián, todo parte de un cambio de paradigma, ¿no? Y cuando haces un cambio de paradigma, pues es muy difícil. Requieres innovación y sobre todo requieres convicción. Y yo creo que lo que más fácil se pierde es la convicción, y se pierde porque lo inicias o con desconocimiento o lo inicias sin el verdadero compromiso, ¿no? Entonces, tener convicción en el modelo creo que es clave, ¿no? Para eso se requiere entender la economía circular, que es mucho más allá que el simple reciclado, ¿no? Es reusar, reciclar, compostar, reducir. Hay muchísimos conceptos atrás en donde el reciclado es uno de los círculos, pero ni siquiera es uno de los primeros círculos, ¿no? O sea, hay otras acciones que se deben de hacer primero, ¿no? O sea, si tú, yéndome concretamente al ejemplo de un envase de PET, pues hay que reducir, ¿no? Y el reducir significa utilizar menos producto para producir envasar lo mismo, ¿no? Y esto todavía no estamos hablando del concepto de reciclaje, ¿no? Una vez que ya redujiste, ¿no? Rediseñaste el envase para que pueda ser reciclado, lo puedes llevar a la reutilización o lo puedes llevar al reciclaje como lo hace PetStar, ¿no? Un reto, por ejemplo, una oportunidad que nosotros hemos encontrado, cuando tú tienes una botella, pues la botella tiene varios componentes, ¿no? Desde luego está el envase, que es PET, tiene una etiqueta que es otro plástico, es un polipropileno, la tapa es polietileno, y a la hora de que nosotros lo capturamos, estamos capturando y queremos, como industria envasadora, industria mexicana de Coca-Cola, recuperar la botella completa, porque todo lo estamos poniendo en el mercado. Entonces, si tú la tapa no la recuperas junto con el envase, es una tapa que se perdió para siempre, ¿no? Entonces, a la hora que nosotros reciclamos el PET, con procesos de innovación, convicción, cambiando paradigmas, hemos generado también un proyecto que le llamamos valorización al 100% del insumo que nosotros compramos, ¿no? Y entonces generamos resina de PET grado alimenticio para hacer envases, pero luego con esta tecnología recuperamos la etiqueta, recuperamos la tapa, separamos el polietileno del polipropileno, eso es un poco técnico, y los formulamos y generamos compuestos de polietileno y polipropileno que regresan a otros productos. Por ejemplo,
con Arca Continental estamos haciendo con las tapas, estamos haciendo un compuesto de polietileno que en una empresa que se llama Industrial de Plásticos Arma, que es de parte de Arca, ahí producen las cajas de reparto, ¿no? Y estas cajas de reparto las estamos produciendo con el plástico de la tapa, ¿no? Entonces, y entran automáticamente a la economía circular de esa casa muchas veces. Después que llega al fin de su vida útil, se muele y se vuelve a hacer caja, agregándole nuevamente más capas de las que nosotros estamos recuperando, ¿no? Entonces, para eso tiene que estar bien diseñado el envase para que todo, no solamente el PET, se pueda recuperar. Entonces, en PetStar, pues traemos este enfoque nuevamente sistémico desde el diseño. Tenemos un concepto, le llamamos botelloteca, en donde trabajamos con todas las botellas que se mandan al mercado, con unos lineamientos de reciclabilidad, tratando de enseñarle o ofrecerle respaldo a las empresas que ponen los envases en dónde están los errores en el diseño de sus envases, ¿no? Para que los podamos corregir y efectivamente no afecten su reaprovechamiento y reincorporación a la economía. Entonces, hay muchas áreas de oportunidad. Desde luego hay muchos retos, pero creo que con entendimiento y con convicción, integrados sistémicamente, pues es la forma de afrontarlos. Se pueden resolver. Gracias, Jaime. Muchas gracias, Gabriel. Creo que el caso de ustedes también es muy interesante respecto a esta pregunta, pues una empresa que no necesariamente nace ya en este contexto de la economía circular, sino que es una empresa con muchos años de operación que ha adoptado y se ha integrado a integrar a su práctica, a su operación prácticas enfocadas hacia la sostenibilidad. ¿Cuáles son algunos de los retos que nos pudieras compartir que han enfrentado y cómo los han resuelto? ¿Cuáles han sido esos obstáculos en el camino? Mira, los obstáculos, como decía, no ha sido la venta de la idea. Realmente el obstáculo al que nos hemos enfrentado es llevar este concepto y poderlo aplicar y llevarlo a la realidad de una manera transversal, efectiva, eficiente y consistente a toda la organización. Recordemos que estamos en 13 países, tenemos 50 plantas de bebidas, 19,000 tiendas OXXO, Torrey, restaurantes como Doña Tota, empresas de logística, y poder llevarlo a todos esos contextos industriales. Eso ha sido uno de los principales retos, el poder pues no tropicalizar, pero sí llevar hacia las realidades de las diferentes industrias y poder buscar las áreas de oportunidades en las aplicaciones. Como lo comentaba, a veces son grandes áreas de oportunidad, grandes retos, en otros no son tantos, pues son operaciones muy limpias, muy eficientes, pero que también pues hay que meter la visión de economía circular. Ese por el lado del tamaño de la compañía, de las locaciones, de las culturas a la que nos enfrentamos. Y otro reto es el cambiarle a una máquina que está funcionando y está aceitadita. Está funcionando, está generando valor económico, está generando valor social, pero encuentras una área de oportunidad. El cambiarle una llanta a un carro en movimiento, ese es parte del reto, el cómo poder hacer y encontrar la estrategia y la manera adecuada de que, continuando con la operación, hacer esas mejoras y que se puedan replicar. Entonces, pues hay que explicarle al piloto cómo le vas a hacer para que, pues de manera efectiva, de manera rápida, poder hacer esos cambios en el vehículo, pues, para que siga operando, de manera más eficiente, pero sin perder la velocidad que ya trae. Claro. Esos son, yo creo, las dos partes de los retos. Sin La entretenerse dispersión tanto. industria y geográfica, y pues el decir, oye,
Esto no significa que vas a parar y cambiar, no es andando, ahí lo cambiamos. Y es mejorar una máquina que ya está, pues como te digo, ya está aceitadita. Ese es yo creo que uno de los retos. Sí, que a veces pareciera como no tan evidente el problema que se quiere resolver, ¿no? Como dices, aparentemente funciona bien, pero sin duda hay una gran oportunidad al hacerlo. Sí, perdón, y recordar y pensar que lo que nos trajo hasta donde estamos no necesariamente nos va a llevar hacia donde queremos estar, porque los contextos están cambiando. El contexto actual, y olvídate del COVID que vino a exponenciar la complejidad, pero el siglo XXI ha sido súper complejo en temas de contexto para las empresas. Entonces ya no hay una estabilidad que había antes. Entonces, el estar innovando y pensar nuevas formas de hacer las cosas de manera más sostenible, más amigables con el medio ambiente, con mayor beneficio hacia las comunidades, con mayor transparencia, pues hay que meterlo, ¿eh? Y hay que empezar a romper esos paradigmas, como platicamos hace ratito. Claro, y tener como esta visión de largo plazo que nos lleve a diseñar nuevas formas, ¿no? De hacer las cosas. Adrián, creo que ha sido muy ilustrador lo que nos ha compartido Jaime y Gabriel. Y una de las preguntas que encontramos que nos compartieron varios de los asistentes en sus formularios de registro era si esto de la economía circular es para todos o es solamente para las grandes empresas. O sea, si también esto es accesible para una pyme, para un emprendedor que está apenas creando su iniciativa. Incluso una de las preguntas era si esto también se puede hablar de economía circular para organizaciones sin fines de lucro. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Claro, qué pregunta tan más padre. Miren, les quisiera reiterar, la economía circular nada más es el cambio de un sistema económico. ¿Quién participa en un sistema económico? Prácticamente todo mundo, ¿no? En un sistema económico necesita participar el emprendedor, que justamente como lo comenta mi tocayo Gabriel Adrián, para aclarar porque le digo tocayo, para una empresa de las proporciones que tiene la suya, pues es un esfuerzo titánico y es súper loable el esfuerzo que están haciendo porque básicamente es mover a un tren de 14,000 vagones en un sentido distinto, que lo necesitan hacer y les platico, yo participo con Danone, Nestlé, Bimbo, Cemex, que son empresas de esas proporciones y que están haciendo ese cambio. Pero también las pymes tienen una oportunidad fantástica. En primer lugar, porque es difícil pensar en una pyme que no tenga una estrategia de innovación o que no esté basada en un modelo de innovación. Segundo, una pyme, por su tamaño, es hiperflexible. Entonces, eso le posibilita el lograr adaptarse a nuevos paradigmas. Y justamente creo que la ventaja que tiene el constituir una pyme es que nacerá o nacen con una visión distinta. El cambiar una empresa de 1,800 empleados en su visión, pues se requieren 1,800 esfuerzos. Cuando tienes una pyme que es pequeñita y que está constituyéndose en fechas recientes, logra nacer con una concepción diferente. Sus valores serán diferentes, sus objetivos serán diferentes. Pero yo tengo el privilegio de participar mucho en la academia. La academia tiene muchísimo que decir al respecto. La investigación, el desarrollo tiene muchísimo que decir. Formo parte de muchas organizaciones, bueno, no muchas, pero sí varias organizaciones no gubernamentales que también tienen muchísimo que decir al respecto. Y bueno, el gobierno, pues ni se diga, ¿no? El gobierno tiene que participar activamente. Actualmente estamos asesorando un colectivo, estamos asesorando al Senado de la República porque, para los que no lo sepan, en el horno, nada más del Senado de la República, hay una ley general de economía circular. O sea, no estamos hablando de algo que va a suceder en Johannesburgo, no estamos hablando de algo que sucede en Ámsterdam. Estamos hablando de que en México hay una ley general de economía circular
que se está trabajando y que está impulsándose por el gobierno, por el partido en el poder, de tal forma que es súper factible que suceda en un periodo mediano o corto tal vez, si el bicho nos deja claro, de tal forma que es una visión, citando a Jaime, es una visión del sistema completo en la que no hay un actor que no necesite y deba participar en la economía circular. Súper, súper relevante. Y creo que eso también se relaciona con cómo las empresas pueden ser también este actor que convoca y que moviliza a otros actores para trabajar juntos en impulsar esta transformación de paradigmas y incluso incidir en política pública, ¿no? Como lo que nos compartes. Que creo que nos resulta bastante emocionante saber que esto se está moviendo en esos niveles y pues bueno, que estamos justo siendo partícipes y que podemos ser protagonistas de esta transformación de paradigmas y de la manera en que estamos o que hemos hecho negocios hasta ahora, como decía Gabriel, que sí hasta un cierto momento funcionó no significa que es lo que seguirá funcionando, ¿no? Y bueno, Jaime, me gustaría que nos pudieras compartir ejemplos concretos de otros, además de lo que ya nos has compartido, procesos o programas que abonan al tema de lo que ustedes están haciendo. Bueno, mira, un poco de la mano con esto que comentas de cómo involucrar a otros, ¿no? Porque yo creo que es clave. Nosotros en PetStar tenemos la visión de compartir y de inspirar a otras empresas, a gobiernos, a organizaciones de la sociedad civil. De hecho, tenemos un plan de comunicación muy, muy sólido. Tenemos en la planta de reciclaje en Toluca un museo auditorio en el que recibimos el año pasado 15,000 visitas, ¿no? Este año, obviamente, pues por los temas que estamos viviendo, se vio limitada esta participación de visitas, pero nosotros permanentemente, la visita es un museo, ¿no? Digo, la planta es un museo, y ahí buscamos precisamente, promover todo lo que es el concepto más allá de la sustentabilidad de los envases, sino conceptos de economía circular, de manejo eficiente de energía, de manejo eficiente del agua, de construcción sustentable. Nuestro museo está certificado LEED Platinum y de esa manera nos acercamos a la academia, nos acercamos a muchísimos estudiantes, invitamos a muchas autoridades a que nos vengan a conocer, otros colegas, está abierto a todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que eso es una forma de poder también trabajar el cambio, ¿no? Hemos logrado convertirnos en un referente para México y en el envase de PET realmente para el mundo, y eso creo que cuando visitas PetStar te lo llevas de una forma pues muy tangible, ¿no? Wow. Creo que también hay una gran oportunidad en esto que habla Gabriel, ¿no? De cómo las circunstancias te van cambiando el entorno, ¿no? Y entonces, ante eso, obviamente estamos viendo que, pues, los jóvenes de hoy, pues, no son los jóvenes de cuando yo era joven, ¿de acuerdo? En donde la sustentabilidad ni se hablaba de ella, ¿no? Hoy en día, las nuevas generaciones lo traen efervescente, ¿no? Los niños educan a los padres en temas ambientales, ¿no? Y eso te cambia el entorno completamente, ¿no? Entonces, si tú eres una empresa que lo has venido haciendo con mucho éxito hasta hoy, pues estos cambios estructurales de las nuevas generaciones, que son mucho más sensibles, las redes sociales,
pues te cambian ese entorno, ¿no? Y ahí, pues PetStar es un detonador de ese cambio al estar teniendo visitas desde niños de kinder, universitarios y mucha gente de organizaciones civiles, ¿no? Súper. Nos encantará ya, como decían, que el bichito nos deje también tener oportunidad de visitarlos y de ver todo eso que nos platicas, que seguramente, además de educativo, debe ser sumamente inspirador. Y bueno, Gabriel, ¿nos podrías compartir también algún ejemplo concreto, práctica, proceso que han modificado o implementado para fortalecer el tema de la economía circular en FEMSA? Sí, nomás un paréntesis. Vayan a la planta de PetStar. Yo tuve la oportunidad el año pasado y sí, está espectacular. Les voy a platicar un modelo o vamos a decir una línea, una cadena de economía circular que tenemos en FEMSA, que generalmente no lo platicamos mucho, que es el tema de los enfriadores. Los enfriadores ustedes ven en las tienditas. Entonces, pues bueno, se los voy a platicar. Todo empieza en Invera. Tenemos nosotros 3 plantas, una en Brasil, una en Colombia y una en México. México es la más grande, nos vamos a enfocar en eso. De producción de enfriadores. Y entonces, desde el diseño del enfriador, buscamos que sea ecoeficiente, ¿no? De los últimos años ha habido modificaciones en el diseño, en la ingeniería, donde estamos incorporando gases refrigerantes amigables con el medio ambiente, iluminaciones LED, motores con ventilación de alta eficiencia, controles inteligentes en administración de energía, gestión de materiales y residuos, incorporación de material reciclado para los enfriadores. Y en el tema energético, más o menos para que tengan una proporción. Del consumo que tenían los enfriadores hace 10, 12 años, hoy consumen 80-85% menos energía. Eso es por el tema de innovación. Y una vez que ya nos ponemos a hacer la manufactura, la planta recibe energía de parques eólicos. El 100% de la energía que consume la planta es energía renovable. Tiene sistemas de gestión, tiene sistemas de calidad, tiene trabajo con proveedores para desarrollarlos y retarlos a temas como les platicaba al inicio de la charla, decir, oye, este residuo que proviene de tu producto que vienes a traerme, no lo quiero, ¿cómo lo hacemos para poderlo quitar? Tienen reutilización y reciclaje de materiales, etcétera, ¿no? Y una vez que ya el refrigerador está en las tienditas, tenemos una compañía que les da mantenimiento. El mantenimiento más o menos se le dan a 500,000 aparatos, o 500,000 mantenimientos al año. Y lo que se busca es alargar la vida útil en óptimas condiciones de los enfriadores. Varía, evidentemente, de zona geográfica. De las costas pues tienen menor vida y ocupan más mantenimiento por el tema de humedad, las sales, etcétera. Pero entonces tratamos de que ese enfriador, que ya fue diseñado y manufacturado de manera eficiente, pues mantenerlo en óptimas condiciones. Pero lo más, o lo nuevo de este proceso es que el año pasado inauguramos una planta ahí en San Juan del Río Querétaro, se llama EOS Repare, que es una planta para desincorporar equipos de enfriamiento. Entonces, se reciben esos enfriadores, digamos que se reciben en la planta, se detecta qué tipo de gas es para no hacer una mezcla cruzada de diferentes tipos de gases de enfriamiento, se registra, se pesa de qué cliente es. Al final de la historia les damos a ellos una certificación de disposición sostenible y adecuada. Pero entonces el enfriador lo empezamos a separar en sus partes y en sus componentes. Como les digo, lo primero es el gas, después se le empieza a separar los plásticos, los metales ferrosos y no ferrosos, el espumante aislante, etcétera, los componentes electrónicos, el compresor, el aceite del compresor, etcétera. Y vemos qué piezas del enfriador están todavía en muy buenas condiciones. ¿Para qué? Para regresarnos al paso anterior y sirvan de refacciones para que repare, pues le dé mantenimiento. Entonces eso nos ayuda a que para el cliente, pues no es lo mismo poner un compresor nuevo con un compresor usado que era de él. O sea, entonces se recupera y se puede hacer. Y hay inclusive cosas tan
tan en buen estado que se pueden incorporar a la planta de fabricación de los enfriadores. Hay muchos componentes que su vida útil es mayor al enfriador como todo. Ya el Entonces, ensamble. al enfriador ya ensamblado. Entonces ahí lo que hacemos es separar, ver qué es lo que sirve y lo que no sirve se recicla. Solamente un componente de todo el enfriador no hemos logrado reciclarlo, ni de manera mecánica ni de manera química. Es un componente ahí un aluminio con unos plásticos que están súper pegados, no lo podemos separar. Entonces, esta planta tiene la capacidad de poder reciclar aproximadamente 70,000 aparatos al año. Entonces, esa capacidad que tiene la planta, digo, apenas la ignoramos el año pasado, lo hemos hecho, sacado provecho solamente ahorita 17,000 enfriadores, pues va empezando. Pero luego lo más interesante es que el material que nosotros estamos obteniendo y reciclando o separando, tratamos de que se vaya con el mismo proveedor que fabricó la pieza que tenía el enfriador. Un caso de esos es PTM, que es una fábrica también que es de plásticos técnicos mexicanos, que es del grupo, en donde decir, bueno, las partes plásticas se las lleva PTM, se le vende a PTM la estructura las vuelve a hacer, esa planta tiene también energía renovable y vuelve a formar parte de la cadena de los enfriadores. O puede ser en tarimas, o puede ser en sillas, en mesas, o en otra parte. Entonces, nos gusta mucho este caso, digo, no lo hemos platicado tanto, porque desde el diseño hasta la disposición tenemos nosotros control de qué es lo que está sucediendo. Y podemos hacer un buen diseño, una buena manufactura, una buena distribución también o logística para el reparto de los empleadores, un buen mantenimiento y una muy buena disposición. Podemos darle trazabilidad inclusive hasta a dónde se fueron los materiales y poderle decir al cliente, sabes que pues, tu reciclaje se fue a vidriera X, a plásticos técnicos mexicanos, etcétera, ¿no? Entonces, creo yo que es un buen ejemplo cómo pudimos integrar toda la cadena de los enfriadores para tratar de darle pues, circularidad a los materiales, ¿no? Súper, súper. Gracias, Gabriel. Adrián, ¿algún otro ejemplo, práctica, ya sea del contexto nacional o global, que nos puedas compartir que nos sirva también de inspiración? Sí, claro, perdón, es que tenía el micrófono apagado. Sí, yo he encontrado un ejemplo muy interesante con quien que actualmente estoy participando como asesor para esta empresa. Y es una empresa que se llama MBM, es una empresa de origen chileno, que tiene ya presencia en 13 países, incluyendo México e incluso España. Y lo que ellos están haciendo es que ellos son especialistas en esta área de la mercadotecnia que se llama trade marketing, ¿no? Que es este punto de intersección entre los retailers y los CPGs, ¿no? Los productores de bienes y servicios de consumo masivo. Entonces ellos se han especializado allí y lo que ellos hacen es que toman los residuos de una empresa, su caso de éxito más fuerte es toman residuos plásticos de envases de los grandes CPGs y los circularizan al convertirlos en exhibidores para los productos de esa misma empresa, digamos. Entonces, por poner un caso muy práctico, pues ellos toman un envase de un shampoo, por ejemplo, que está hecho en la mayoría de los casos de polietileno, toman este envase y ellos lo convierten en un exhibidor que tiene un aporte interesante. Yo soy diseñador industrial y como diseñador industrial digo, tiene un aporte interesante desde el punto de vista de diseño. Entonces, este exhibidor que es reusable y tiene varios aportes de economía circular, está hecho de lo que hubiera sido un residuo de estos envases de shampoo. Y entonces la empresa que produce estos shampoos deja de generar estos residuos para convertirlos en un producto que para ellos tiene valor. Entonces se me hace un ejemplo súper interesante porque por un lado inciden en un problema, pero por el otro lado
le generan beneficios económicos muy importantes a una empresa que normalmente tendría un problema con sus residuos y se vuelven una oportunidad de un producto de consumo para ellos, ¿no? Entonces, se me hace un ejemplo muy interesante, por un lado porque es un ejemplo latinoamericano, ¿no? Digo, está padrísimo tener a Gabriel y Jaime, pero a veces es complicado encontrar ejemplos de economía circular en México, casi que siempre acabamos hablando de los de Ámsterdam y los de Reino Unido y los de no sé qué. Entonces, es fantástico tener estos ejemplos. Este caso es un ejemplo muy interesante de un producto que ya se encuentra en México y de una empresa latinoamericana. Gracias, Adrián. Nos preguntan por aquí de la audiencia. Esta pregunta va para Jaime, para Gabriel. Y bueno, Adrián, también si tú nos puedes compartir. La pregunta dice, ¿cómo se relacionan las estrategias de economía circular con las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero? Si existe alguna relación. Bueno, yo creo que es un componente adicional, ¿no? Que se tiene que tomar en cuenta. Nosotros en PetStar estamos a punto de neutralizar nuestra huella de carbono. De hecho, nuestro objetivo es ser una empresa carbono neutro a finales del año 2020. Estamos al 91%, ¿no? Y eso se logra básicamente, nuevamente, con esta visión sistémica, en donde en cualquier proceso productivo, administrativo, logístico, nosotros tenemos que evaluar la generación de valor social, ambiental y económico. Entonces, si vamos a hacer un cambio en el proceso de alguna parte de nuestras plantas, no es nada más ver el componente económico de productividad, sino entender qué impacto va a tener en la huella de carbono y cómo lo vamos a neutralizar. ¿Qué impacto tiene en el valor social? Empezando por el tema, desde luego, de la propia seguridad de nuestros colaboradores, porque ahí empieza el valor social, con tu propia gente y luego, desde luego, hacia la comunidad y hacia la sociedad, ¿no? Entonces, teniendo nuevamente convicción, un enfoque sistémico, entonces, pues nos ha permitido, desde haber generado una línea base y luego, pues poder mitigar primero, luego sustituir con energías renovables y finalmente también compensar con algunos proyectos de bonos de carbono. Trabajamos con la iniciativa México 2, traemos un proyecto muy interesante en el Nevado de Toluca, en donde PetStar, junto con el gobierno municipal de Toluca, pues es el ícono de la ciudad y estamos trabajando ahí y de ahí también estamos pudiendo compensar algunas de nuestras emisiones, ¿no? Entonces, nuevamente, está en la innovación, en la convicción, en los cambios de paradigmas, ¿no? Y como la energía, pues el agua, ¿no? Que también, pues es otro recurso, ¿no? Y en este concepto que les comenté de la certificación Cradle to Cradle, precisamente observa, pues, esos componentes, ¿no? Energía renovable, agua y desde luego también el componente de justicia social, estar checando cómo son las cadenas de suministro, cómo prevenimos prácticas que pongan en riesgo a las personas, cómo generamos un suministro libre de infancia trabajadora, conceptos muy complejos que con procesos sistémicamente estamos abordando de manera muy exitosa. Gracias, Jaime. Gabriel o Adrián, ¿quisieran comentar algo sobre esta parte de la relación de las estrategias de economía circular y las metas de emisión de gases? Sí, por ejemplo, nosotros ahí digo, compartirles una práctica que tenemos en el área, en conjunto con algunas unidades de negocio, es generamos una calculadora de emisiones, en la cual el tema de emisiones no solamente nos interesa a nosotros, nos interesa también a nuestros clientes y a la cadena, etcétera. Entonces, el decir, oye, este producto, vamos a decir, un producto plástico, con material virgen,
genera tantas emisiones por unidad. Pero si tú generas esta misma con un 50% o con un 100% de material reciclado, las emisiones con las que representa esta caja, esta silla, lo que sea, pues son mucho menores. Entonces tú le puedes hacer ver ese beneficio ambiental por tener las especificaciones de lo que te pide un componente de material reciclado y cuál es el beneficio, pues en volumen, pues según el pedido. Entonces, eso lo ayudamos nosotros a las unidades de negocio, a ciertos áreas, hasta inclusive de ventas, a entender el proceso y ayudarles a que entiendan, pues no el cálculo, pero sí los beneficios de la utilización de materiales reciclados. Claro. Súper, Gabriel. Muy bien. Bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo, ya estamos llegando al cierre de esta conversación que creo que ha sido muy iluminadora e inspiradora al mismo tiempo para quienes hemos podido compartir esta mañana. Me gustaría pedirles a nuestros panelistas que nos compartieran alguna recomendación o invitación de cierre para quienes estamos aquí hoy. ¿Cómo poder sumar? Si pudieran hacernos una invitación, una petición o una recomendación, ¿con cuál de ellas quisieran cerrar? Si quieres empezar, Adrián. Sí, bueno, una recomendación que yo les haría es, creo yo que en estos momentos de tantos desafíos, por un lado, como comentó Gabriel, históricos, pero acentuados por el fenómeno COVID, me parece que la invitación sería a que sí consideren seriamente a la economía circular como una gran oportunidad para beneficio de sus organizaciones. Yo creo que es una oportunidad fantástica. Quiero reiterarles un poquito, sé que tal vez sea, digo, Jaime, tengo el gusto de conocerlo y me platicó cuando él comenzó, ¿no? Un día Jaime fue un emprendedor, pero sé que tal vez para algunos de los que están acá sea un poquito intimidadora la cosa cuando escuchan hablar de estas mega empresas, ¿no? Y pareciera que ya están hechas desde siempre, pero ellos también fueron un día emprendedores y tal vez la pregunta de hace unos momentos que era, pues si yo no tengo las proporciones de estas empresas, ¿puedo implementarlo? Bueno, sin lugar a dudas. Entonces, creo yo que sí hay una gran oportunidad para cualquier empresa, persona, iniciativa, emprendimiento o lo que sea, de abrazar a la economía circular como un fundamento estratégico para su organización. Y les invitaría a que lo intenten, ¿no? Así como acercarse a la innovación o acercarse a estas estrategias muy prometedoras para implementar éxito en las organizaciones, les invitaría a que realmente se documentaran y descubrieran cómo tiene tantas oportunidades de beneficios y de implementación la economía circular en las organizaciones, porque cada vez es más necesario y cada vez más va a ser más real, ¿no? Estoy convencidísimo que es una mega tendencia. No creo que haya un país en el mundo que no esté considerando la economía circular. No hay una mega empresa que no esté considerando la economía circular. Entonces, no subirse, no tocar esta puerta, me parece que sería un grave, grave error desde el punto de vista corporativo. Esa sería mi invitación. Muchas gracias, Adrián. Gabriel, ¿cuál sería tu invitación, recomendación de cierre? Mira, voy a dar dos que pueden parecer contradictorias. Mantenerlo simple, pero con método. Como lo comentamos al inicio, hay que entenderle, tener la convicción, declararlo como importante en la compañía, establecer procesos y medirlos. Y cuando lo entendemos, hacemos el business case, podemos venderlo, etcétera. Establecerlo, si tenemos políticas o si tenemos lineamientos, normas, etcétera, pues que esté reflejado ahí, porque esos son los documentos que nos norman. Y luego tener procesos para bajarlas
esos lineamientos, esos procesos, y que no se queden así como que una carpeta ahí muy bonita, y después estar midiendo si estamos llegando o no a la meta o al objetivo que nos establecemos. Pero mantenerlo simple. Dentro de esa complejidad, que sea simple el proceso. Y concuerdo con mi tocayo. Hay que aventarnos hay que pensado, pero sí hay que aventarnos, hay que atrevernos. Esto es necesario, tiene caso de negocio, y ver las posibilidades de todos los procesos y los productos y con los proveedores y en la cadena, etcétera, ¿no? Gracias, Gabriel. Me encantó mantenerlo simple, pero con método. Gracias. Jaime, finalmente, ¿cuál sería tu invitación o tu recomendación para nuestra audiencia para cerrar esta mañana de esta conversación tan rica? Bueno, mira, yo creo que el mensaje puede ser tan contundente como que no hay otro camino, ¿sí? Es el único camino que tenemos como humanidad si queremos realmente sobrevivir en este planeta, ¿no? Cuando tú abordas los macro problemas, ¿no? El tema del calentamiento global, el tema del día del sobregiro de la Tierra, el tema de la basura plástica en los océanos, todos son grandes retos, ¿no? Pero yo creo que todos convergen cuando tú cambias el paradigma y te vas a un cambio en el modelo económico para que todo circule, ¿no? De manera permanente en la economía, empezando desde luego por todos los recursos naturales que son limitados y definitivamente pues no nos alcanzan, pero hasta el recurso económico tiene que circular. La concentración pues está generando graves problemas, ¿no? Entonces, todo es un tema de economía circular mucho más complejo que solo pensar en que, pues yo reciclo esto y ya hice mi parte. No, eso también, pero son muchos los frentes, ¿no? Entonces, invitar a las personas, a la academia, a las organizaciones y a las empresas, ¿no? A que lo internen en sus modelos de negocio estructuralmente. No, no lo puedes tener ahí como un periférico, ¿no? Lo comentaba Gabriel, ¿no? Qué difícil es, pues, cambiarle la rueda a pues, a un tren en circulación o a un vehículo caminando, ¿no? Pues, ¿cómo lo vas a hacer? Pues, realmente que esto sea parte de tu modelo de negocio, ¿no? De manera estructural. Y hay gente tan competente aquí como Adrián y otros colegas que son especialistas y asesoran a las organizaciones, a las empresas, a los emprendedores para poderlo internalizar pues en nuestra forma de actuar de todos los días, ¿no? Súper. Y creo que pues con eso quisiera cerrar con esta visión de esta mañana de que hablar de economía circular es hablar de un cambio por completo del sistema en el que hemos operado, que es el camino si queremos sobrevivir y además también un camino que presenta grandes oportunidades para las organizaciones y que además requiere de todos, ¿no? Y que creo que quienes estamos aquí, si nos regalamos este espacio de compartir esta mañana es porque pues queremos también ser de estos que comparten e inspiran a otros a sumarse, pues empezando por el ejemplo propio. Y bueno, pues yo quisiera agradecer a nuestros panelistas por esta conversación de esta mañana, agradecer también a las empresas miembros de la red que apoyaron el que este espacio fuera posible. Y bueno, pues a todos nuestros invitados y participantes de esta mañana. Valeria. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos
la presencia de todos ustedes del compartir. Yo me llevo, la verdad es que muchísima experiencia, muchísimo conocimiento, gracias a este primer evento de Red Sumarse que se logra en alianza con los miembros, gracias a Arca Continental, gracias a FEMSA, gracias a Unbox. Vamos a tener muchísimos eventos más. Por ahí en la pantalla se está compartiendo una liga. Les agradeceríamos, por favor, compartirnos su opinión. Es muy breve para poder mejorar y seguir impulsando a través de las empresas que forman parte de la red nuevas temáticas y poder seguir promoviendo buenas prácticas dentro de los negocios, ¿no? Como es importante este tema, habrá muchos temas más que podamos vincular. Y pues bueno, agradecer también la presencia de Jaime, de Gabriel, de Adrián. Muchísimas gracias, Alma, por apoyarnos a moderar este espacio. Nos vamos muy contentos, con mucha reflexión, con mucha tarea por hacer y como lo mencionaron la mayoría, pues es el camino, ¿no? Y el camino de todos los sectores de la sociedad involucrarnos para esta visión y que esta visión sea pues de la intención a la acción, ¿no? Que con pequeños esfuerzos también como ciudadanos responsables y como consumidores también somos parte importante de este cambio sistémico que estamos buscando en una sociedad más sostenible y visión de largo plazo. Les agradecemos mucho, síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Red Sumarse Nuevo León, está la página donde pueden conocer más de nosotros y cualquier aclaración o si quieren detalle también de nosotros como organización, está nuestro correo electrónico de contacto@sumarse.org.mx. Somos, reiteramos, así como mencionaba Héctor al inicio, una red de empresas socialmente responsables que se preocupan por la comunidad, promoviendo este tipo de buenas prácticas en los negocios.